Paso hacia atrás con adorno para la mujer o follower. Te voy a mostrar 3 simples ejercicios explicados de un modo fácil y rápido. Te voy a contar también por qué tenés que aprenderlo y practicarlo durante toda tu vida de tango. Seguime hasta el final. Como bien sabemos, para que exista la danza de tango, debe haber alguien que conduzca y alguien que se deje conducir. ¿Qué significa esto? Que alguien asume la responsabilidad de ir hacia adelante, conductor, líder u hombre, mientras que la persona que hace el rol de seguidor, mujer o follower, también irá hacia adelante pero caminando de espaldas. La mujer o follower no camina hacia atrás, sino que camina de espalda hacia adelante, porque hay un sentido de circulación en la pista. Estamos siempre yendo hacia adelante. En esta clase de técnica vamos a ver diferentes tipos de caminata hacia atrás con adornos. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, empecemos la clase. Independientemente de todos los años que llevemos bailando tango, o al contrario, no contemos con experiencia porque recién comenzamos a dar los primeros pasos en esta danza, nunca debemos dejar de practicar o subestimar la práctica de la caminata hacia atrás. Tanto aquellas personas que hacen el rol conductor o líder o rol masculino, como las que hacen el rol de seguidores o followers o rol femenino, tenemos que practicar la caminata de tango a la par que seguimos ejercitándonos en las técnicas de equilibrio. Si no viste el video de cómo caminar hacia adelante con adornos, abajo en la descripción te voy a dejar un link para que puedas practicar. Sí, como vimos, caminar hacia adelante es un acto natural, o como vimos también, algunas personas pierden esta naturalidad cuando empiezan a practicar la caminata de tango. Caminar de espaldas no es una tarea tan sencilla, porque va en contra de nuestras costumbres cotidianas. Sin embargo, como follower, la mayoría de las veces, salvo cuando nos proponen otra figura, estamos caminando de espaldas. Lo cierto es que cuando caminamos hacia atrás, lo que estamos haciendo es cambiar el peso de una pierna a la otra y nuestros brazos acompañan ese movimiento con un leve balanceo en contraposición. Es decir, retrocede, por ejemplo, la pierna izquierda y se mueve el brazo derecho o al revés. Hoy vamos a practicar la caminata hacia atrás prestando atención a los cambios de peso, al movimiento de nuestro torso y de nuestros brazos, es decir, a la cadencia. Una vez que practiquemos y nos sintamos seguras con nuestra caminata hacia atrás, le agregaremos algunos adornos que nos ayudarán a embellecer nuestra caminata y que más adelante podremos aplicar con un compañero o compañera de baile. Así que ya sabes, si recién comenzás con tus primeros pasos de baile de tango, o si por el contrario tenés años de práctica pero te interesa seguir perfeccionándote, hace un lugarcito en tu casa y calzate ya las zapatillas de práctica. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal, así estás al tanto de todas las novedades que podamos compartir. Como siempre que bailamos tango, primero debemos atender a nuestra postura. Entonces, para comenzar, nos vamos a parar derechas, relajando los hombros y las rodillas. En todo momento mantendremos nuestro abdomen contraído. Inspiremos por la nariz y exhalemos por la boca. La respiración nos ayudará a aflojar muchas tensiones del cuerpo. Inspiremos y exhalemos. Comenzaremos de espaldas, siempre manteniendo nuestra postura de tango. Llevaremos todo nuestro peso hacia los metatarsos, la parte acolchada del pie. Ahora vamos a trasladar todo el peso de nuestro cuerpo de una pierna hacia la otra. Comenzamos llevando el peso a la pierna izquierda y luego lo trasladamos hacia nuestra pierna derecha. Practiquemos varias veces el cambio de peso para entrar en calor y siempre mantengamos la postura de tango. Ejercicio 1. Caminata hacia atrás. Una de las claves que nunca debemos perder de vista cuando caminamos hacia atrás es la intención de nuestro torso. Siempre nuestro torso está enfrentado al torso del líder. Esto quiere decir que la parte de nuestro cuerpo que comienza a irse hacia atrás son nuestras piernas. Nuestro torso siempre tiene la intención de mantenerse hacia adelante en contacto pecho a pecho con el líder. Esto es porque nosotras no caminamos por nuestra cuenta, sino porque el torso del líder es el que impulsa nuestras piernas. Para empezar, trasladamos el peso de una pierna hacia la otra.
Concentramos todo nuestro peso en la pierna derecha y vamos a extender la pierna izquierda a la par que trasladamos el peso para dar un paso hacia atrás. Es decir, no vamos a estirar la pierna para después llevar el peso. Recordemos que en la caminata el movimiento se origina desde el torso. El torso es el que tiene una intención de quedarse adelante con el torso del líder y luego se extiende la pierna a la par que se traslada el peso para dar el paso. En todo ese recorrido, el pie siempre se mantiene al ras del piso, en ningún momento los levantamos. Cada vez que estamos dando un paso hacia atrás, lo que hacemos es mantener el torso hacia adelante y el pie de apoyo empuja el piso levemente hacia abajo para impulsarse hacia atrás. Una vez que dimos el primer paso con la pierna izquierda, vamos a traer la pierna derecha sobre el piso, llegamos a posición 0. Esta posición es cuando se encuentran los dos talones, acariciamos los talones, rozamos las rodillas y vamos a mantener la intención del torso hacia adelante a la par que extendemos la pierna derecha trasladando el peso. Vamos a repetir este ejercicio varias veces. Desde la posición 0 con los pies en D, concentramos el peso en una pierna, nos acariciamos los talones, rozamos las rodillas, mantenemos la intención del torso de quedarse hacia adelante, extendemos la pierna al mismo tiempo que llevamos el peso. Te sugiero practicarlo muchas veces. Ahora vamos a practicar y repetir otra vez este ejercicio, pero agregándole la contraposición con el torso. Volvemos a ubicarnos en posición 0 para comenzar nuevamente a caminar, esta vez prestándole atención a nuestro torso y a nuestros brazos. Entonces, desde la posición 0, talones juntos y los pies dibujando una V, vamos a llevar todo nuestro peso a la pierna derecha y a la par que extendemos la izquierda, vamos a trasladar el peso. Sería así, intención del torso de quedarse adelante, rozamos los tobillos, rodillas, extensión de la pierna y traslado del peso. Lo que cambia es que a medida que hacemos esto, nuestros brazos van en contraposición, es decir, se mueven en una dirección opuesta a la que van las piernas. Entonces, si empezamos con la pierna izquierda hacia atrás, rotaremos un poco el torso del lado derecho hacia nuestro lado izquierdo. Lo que tenemos que buscar es que el hombro derecho mire la rodilla izquierda y al revés. Si la que está atrás es la pierna derecha, el hombro izquierdo es el que va a buscar la pierna derecha. Hagámoslo ahora sin palabras. Ejercicio 2. Caminata hacia atrás con saludito bajo. Una vez que practicamos varias veces la caminata hacia atrás con contraposición, vamos a agregarle un pequeño adorno o saludo que consiste en que un pie cruce por delante del otro y lo descruce rápidamente. Desde la posición 0 con los pies en V, vamos a llevar todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda. Con nuestra pierna libre, la derecha, vamos a rozar nuestros talones y rodillas y a la par que extendemos la pierna, recordando siempre mantener los pies al ras del piso, trasladamos el peso hacia atrás con el torso en contraposición. Ahora, la pierna izquierda, es decir, la pierna que va al encuentro de la pierna derecha, en vez de seguir en línea recta tras haber pasado por la posición 0, va a cruzarse hacia adelante manteniendo en todo momento el dedo gordo en contacto con el piso y va a pasar delante de nuestro pie de apoyo, el derecho, y luego va a hacer el camino inverso hasta que los talones vuelvan a juntarse. Es decir, el pie entra y sale como si quisiera hacer un saludo. El dedo gordo se mantiene siempre al ras del piso y el empeine del pie que hace el saludo se estira y se mantiene siempre en esa extensión. Es importante que el talón se mantenga sin peso, que el peso siga concentrándose en la pierna que está apoyada, que es la pierna de base. Vamos a continuar la caminata hacia atrás incorporándole el saludo cada vez que buscamos pasar por la posición 0. Veámoslo nuevamente sin palabras.
Ejercicio 3. Caminata hacia atrás con voleo alto. Una breve aclaración antes de comenzar. Este ejercicio nos va a servir no solo para continuar con la práctica de nuestra caminata hacia atrás, sino también para ejercitar nuestro equilibrio y nuestra coordinación. Se trata de un ejercicio para practicar en casa, pero no para realizar en la milonga y mucho menos si la pista está colmada de bailarines, porque corremos el riesgo de lastimar a alguien. Tan importante como bailar bien es cuidar a nuestro compañero o compañera de baile y a los demás bailarines que están compartiendo el espacio con nosotros. Hecha esta aclaración, desde la posición 0 con los pies en B, llevamos todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna izquierda, con nuestra pierna libre la derecha, vamos a rozar nuestros talones y rodillas y a la par que la extendemos, siempre mantenemos el pie sobre el piso, trasladamos el peso hacia atrás con el torso en contraposición. Lo que cambia en esta oportunidad es que la pierna izquierda que va a ir al encuentro de la pierna derecha, en vez de seguir la línea recta tras haber pasado por la posición 0, va a cruzarse hacia adelante haciendo un voleo alto. Esta vez, en vez de mantener el pie al ras del piso, elevamos y cruzamos la pierna buscando el contacto con las rodillas. Luego la descruzamos, bajamos la pierna, pasamos con el pie izquierdo por el piso delante de la pierna de base y volvemos a rozarnos los talones para continuar con la caminata hacia atrás, pero ahora con la pierna derecha. Es decir, la pierna derecha hace el paso hacia atrás. Repitamos ahora sin palabras. En lo posible, realiza los ejercicios con ropa cómoda y preferentemente sobre un piso de madera, ya que, como siempre decimos, los pisos de cerámica no suelen ser los más aptos para practicar o para bailar la danza de tango. También puedes usar tacos si estás acostumbrada, pero es mejor que primero te sientas segura usando un calzado bajo, así puedes controlar tu movimiento, la postura y el equilibrio. Si quisieras más clases como esta o que te muestre un movimiento de tango o un ejercicio particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así te enteras rápidamente de cuando Gustavo o yo subimos el próximo video de tango. Suscribirte al canal me alienta a compartirte más información. En la próxima clase voy a mostrarte distintos tipos de extensión que podemos hacer con nuestra caminata hacia adelante o hacia atrás, siempre ajustándonos desde lo que el líder nos propone con su torso. Ahora sí, gracias por acompañarme y un abrazo de tango.